Hoy le vamos a entrar a un tema que la verdad impone. Y mucho. El cáncer de mama. La fuente que nos compartieron es un capítulo de un texto de medicina que es una verdadera institución, el Principios de Medicina Interna de Harrison. Y la idea es meternos hasta la cocina para entender cómo funciona, qué aumenta el riesgo y sobre todo por qué hoy el panorama es radicalmente distinto. Así es. Porque, a ver, es el cáncer más común en mujeres, si no contamos el de piel. Pero las cifras de mortalidad han caído más de un 30%. Y eso es gracias a lo que vamos a desglosar. Y para poder entender todo esto, lo primero es quitarnos una idea muy común de la cabeza. A ver. El cáncer de mama no es una sola enfermedad. Es un error verlo así. En realidad, es un abanico de enfermedades distintas que simplemente comparten un mismo lugar en el cuerpo. Ok. La fuente propone un modelo para visualizarlo que llama el continuo del cáncer de mama. Es como un mapa de carreteras, digamos, que va desde una célula normal, pasando por lesiones precancerosas, hasta un cáncer invasivo y una posible metástasis. Un mapa de carreteras. Me gusta esa idea. Pero supongo que no todos los coches toman la autopista principal, ¿no? Exacto. Es solo un modelo. No todas esas lesiones precancerosas avanzan. Y no todos los cánceres pasan por cada una de las paradas de ese mapa. Entiendo. Pero tener ese mapa en mente es fundamental para entender por qué un tratamiento es perfecto para una persona y completamente inútil para otra. Claro, cada ruta necesita su propia estrategia. Justo. Perfecto. Entonces empecemos por el origen de la ruta. ¿Qué es lo que pone a alguien en el camino de mayor riesgo? Bueno, el texto dice algo que quizás sorprende. ¿Sí? Aunque el 75% de los casos se da en mujeres mayores de 50, puede aparecer mucho, mucho antes. Y parece que el gran director de orquesta detrás de todo esto son las hormonas. Las hormonas. Totalmente. Es una enfermedad que, en su gran mayoría, depende de los estrógenos. La vida de una mujer es un balance de exposición a esta hormona. ¿Ok? Factores que aumentan esa exposición a lo largo de los años, como empezar a menstruar muy joven, antes de los 12, o tener el primer hijo después de los 35. Aumentan el riesgo. Elevan ligeramente el riesgo, sí. Y por el contrario, eventos que pausan esa exposición, como los embarazos y especialmente la lactancia o una menopausia temprana, lo disminuyen. Es una cuestión de tiempo acumulado. Es una cuestión de tiempo acumulado. Hay un dato en la fuente que me voló la cabeza y que ilustra justo eso. A ver. La diferencia de incidencia en el mundo es abismal. En Estados Unidos, una mujer tiene una probabilidad de 1 en 9 de desarrollarlo. Es altísimo. Pero en algunas sociedades agrarias de Asia, históricamente, el riesgo era de 1 en 50. Es una diferencia brutal. Brutal. Y lo más increíble es que cuando las mujeres de esos países emigran a Occidente, en 1 o 2 generaciones su riesgo se iguala al de las mujeres locales. Esa es la prueba contundente de que los factores ambientales y el estilo de vida son potentísimos. No es solo la genética. No, para nada. Y el texto profundiza en eso. Menciona, por ejemplo, la obesidad central, la grasa abdominal, el síndrome metabólico. La diabetes tipo 2. También, no solo aumentan el riesgo de que aparezca, sino de que vuelva después del tratamiento. ¡Wow! El consumo de alcohol también está consistentemente ligado a un mayor riesgo, aunque el por qué exacto no lo sabemos. Y hay algo más. Sí, la radiación, pero no cualquiera. Hablamos de una exposición significativa en el pecho durante la adolescencia o la juventud, por ejemplo, como parte del tratamiento para otra enfermedad como el linfoma de Hodgkin. Es fascinante cómo el estilo de vida puede influir tanto. Pero me queda una duda que creo que mucha gente tiene. Dime. Si todo esto es sobre hormonas y ambiente, ¿qué papel juega la genética? ¿Es realmente una sentencia si alguien en tu familia lo tuvo? Esa es la pregunta del millón. Es que es lo primero que uno piensa. Claro, y la respuesta es más matizada de lo que se cree. A ver, tener un familiar de primer grado, una madre o una hermana, sí duplica el riesgo. Que no es poco. No es poco, es significativo. Pero las mutaciones genéticas hereditarias de alto impacto, las que realmente marcan una gran diferencia, solo explican entre el 10 y el 15% de todos los casos. O sea, la gran mayoría no son directamente hereditarios. La inmensa mayoría no. Y dentro de ese pequeño porcentaje están los famosos genes BRCA1 y BRCA2. Exacto. Y esto me parece increíble. Todos tenemos estos genes. Todos. Todos.
Son como el equipo de mantenimiento de nuestras células. Una cuadrilla de obreros genéticos cuyo trabajo es patrullar el ADN y reparar cualquier daño que encuentren. Son nuestros superhéroes genéticos. O sea, son los buenos de la película. Son los buenos, sin duda. El problema es cuando naces con una mutación en uno de ellos. Ah, Es como si uno de esos superhéroes naciera con, digamos, una pierna rota. El sistema de reparación queda vulnerable. entiendo. La célula todavía tiene el otro gen sano que funciona. Pero si por mala suerte esa célula sufre otro golpe y daña justo el gen bueno que le quedaba, Se queda sin red de seguridad. justo. Y ahí es cuando el caos del cáncer puede empezar a desatarse. Con razón el riesgo es tan alto. El texto dice que es de un 60 a 80% a lo largo de la vida. Es muchísimo. Es altísimo. ¿Y hay alguna diferencia entre tener una mutación en BRCA1 o en BRCA2? Sí. Y es una diferencia crucial para el tratamiento. La fuente señala que los cánceres asociados a BRCA1 tienden a ser del tipo triple negativo. Un subtipo del que hablaremos en un momento. Exacto. En cambio, los asociados a BRCA2 suelen ser positivos para receptores de estrógeno. Son biológicamente distintos. Por eso las pruebas genéticas no son para todo el mundo. Claro, son para grupos muy específicos donde la sospecha es alta. Mujeres diagnosticadas muy jóvenes, con historia familiar fuerte o con ese subtipo triple negativo. Un momento. Entonces, ¿me estás diciendo que antes se trataba el cáncer de mama como si fuera una sola cosa? Como si fuera un solo enemigo. Sí, Y el gran cambio fue darse cuenta de que estábamos luchando contra enemigos completamente diferentes que solo vivían en el mismo lugar. esa es exactamente la revolución. Eso sí que lo cambia todo. El gran salto fue entender que cada tumor tiene una huella digital molecular. Y los dos marcadores más importantes que definen esa huella, que se analizan en cada biopsia, son el receptor de estrógeno, conocido como ER. Y una proteína llamada ER2. Correcto. Ok, entiendo el ER. Si el tumor es ER positivo, como dijimos antes, significa que las hormonas lo hacen crecer. Exacto. Es un motor que necesita estrógeno como combustible. Precisamente. Y si sabes cuál es el combustible, puedes cortar el suministro. El tratamiento para los tumores ER+ se basa en eso. ¿Cómo? Se usan fármacos como el tamoxifeno, que básicamente se siente en el receptor de estrógeno de la célula cancerosa para que el estrógeno real no pueda entrar. Le quita y sitio. Le quita el sitio. Ok. O en mujeres posmenopáusicas se usan inhibidores de la aromatasa, que directamente frenan la producción de estrógeno en el cuerpo. Le quitas el combustible al fuego. Vale, eso tiene mucho sentido. Pero mencionaste el ER2. ¿Qué es? ¿Es otro tipo de combustible o funciona de una manera completamente distinta? Funciona de manera distinta. Porque si no depende de las hormonas, suena más difícil de atacar. Es una analogía perfecta. El ER2 no es combustible, es el acelerador. El acelerador. Imagina que una célula normal tiene un acelerador que pisa y suelta para crecer cuando es necesario. Una célula de cáncer ER2 positivo tiene una sobreproducción de esta proteína ER2. Ok. Eso equivale a tener el pedal del acelerador atascado en el fondo. La célula está en un estado de crece, 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 constante y descontrolado. Por eso eran tan agresivos. Exacto. Históricamente, estos tumores eran de muy mal pronóstico. ¿Y qué cambió? Se diseñó un anticuerpo, el trastuzumab, que es como una llave inteligente que busca específicamente esa proteína ER2 y la bloquea. Ah, claro. Es como si le pusieras un cepo al pedal del acelerador. Ha sido uno de los avances más espectaculares en la oncología moderna. Increíble. Y eso nos lleva al tercer gran grupo. Sí, el que no tiene ni una cosa ni la otra, el triple negativo. Exacto. Se llama así porque es negativo para receptores de estrógeno, negativo para progesterona y negativo para ER2. O sea, es un tumor al que no le puedes cortar el combustible hormonal ni ponerle el cepo al acelerador ER2. Durante mucho tiempo fue como una caja negra. La única herramienta que teníamos para atacarlo de forma sistémica era la quimioterapia. Que es una estrategia mucho menos específica, ¿no? Como una bomba. Justo, como una bomba que daña a todas las células que se dividen rápido, buenas y malas. Pero la ciencia no se ha quedado quieta. El texto menciona una tabla, la 79.1, que es como un catálogo de nuevas armas de precisión. Sí,
Habla de cosas como los inhibidores de CDK4/6 o los inhibidores de PARP. Suenan muy técnicos. Suenan técnicos, pero la idea detrás es brillante. Los inhibidores de CDK4/6, por ejemplo, actúan sobre los tumores ER+. Ok. Si la terapia hormonal le quita el combustible al coche, estos fármacos le ponen un candado a la caja de cambios. Frenan directamente el motor que impulsa el ciclo de división celular. Vale. Y los inhibidores de PARP son una genialidad estratégica. ¿A qué te refieres con estratégica? Pensemos en ellos como una táctica de guerra muy astuta, especialmente para pacientes con mutaciones BRCA. Ok. Como dijimos, esas células cancerosas ya tienen un sistema de reparación de ADN dañado. Es un mecánico al que le falta una herramienta clave. Cierto. Pero la célula es lista y todavía tiene otras herramientas de respaldo para sobrevivir. Lo que hacen los inhibidores de PARP es entrar y quitarle otra de esas herramientas de respaldo. Le quitas el plan B. Exacto. Con dos sistemas de reparación rotos, la célula cancerosa simplemente no puede sobrevivir y se autodestruye. Es explotar una debilidad que la célula sana no tiene. Entender esta huella digital del tumor se siente como la clave de todo. Y me hace pensar, ¿cómo llevamos esto del laboratorio a la clínica? Claro. Si ya sabemos qué tipo de cáncer es, ¿cómo se traduce eso en el día a día? Empezando por cómo se encuentra. Y ahí la mamografía sigue siendo la herramienta principal, ¿verdad? Sigue siendo el estándar de oro para la detección. Los datos de la fuente son claros. Reduce la mortalidad entre un 20 y un 25% en mujeres mayores de 50. Funciona. Funciona. Pero también abre un debate muy complejo que el texto no evita. El sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico. Es la idea de que estamos encontrando lesiones tan pequeñas y de crecimiento tan lento que quizás nunca habrían llegado a ser un peligro real para la vida de la persona. Pero una vez que las encuentras, el tratamiento es casi inevitable. Ahí está la paradoja. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y para las mujeres de más riesgo. Para mujeres de altísimo riesgo, como las portadoras de BRCA, se usa también la resonancia magnética. Es mucho más sensible, como un detector de metales de alta gama. Pero da más falsas alarmas. Da más falsas alarmas, lo que puede generar mucha ansiedad y biopsias innecesarias. El punto clave que subraya el texto es que cualquier bulto o anomalía que persista debe ser evaluado, siempre. Y una vez se confirma el diagnóstico, llega el tratamiento del tumor en la mama. Aquí la fuente habla de un cambio de paradigma histórico. Gigantesco. Durante décadas, el estándar fue la mastectomía radical, una cirugía muy agresiva. La lógica era quitarlo todo para estar seguros. Claro. Pero estudios a gran escala demostraron algo revolucionario. Hacer una cirugía mucho más pequeña, solo quitando el tumor y un margen de seguridad. Una tumorectomía. Una tumorectomía. Y complementarla con radioterapia ofrecía los mismos e incluso a veces mejores resultados de supervivencia. Y me imagino que con una calidad de vida muy superior. Totalmente. Cambió por completo la forma de pensar. Y junto a eso, hay otra técnica que menciona el texto que parece de ciencia ficción por lo ingeniosa que es: el ganglio centinela. Es una de las ideas más inteligentes de la cirugía oncológica. Antes, para saber si el cáncer había empezado a viajar, se quitaban todos los ganglios de la axila. Lo que causaba muchos problemas, ¿no? Muchísimos. A menudo provocaba un efecto secundario crónico y muy molesto llamado linfedema, la hinchazón del brazo. Uf, La técnica del ganglio centinela se basa en una idea simple. El sistema linfático es como un río. El tumor drena un primer ganglio, el centinela, el guardián. El guardián. Si ese primer ganglio está limpio, significa que el resto del río también lo está. Así que, en lugar de quitar todos los ganglios, se identifica solo ese primero, se analiza y si está libre de cáncer, se evita una cirugía mucho mayor. Es brillante. Es brillante. Ya cubrimos el tratamiento local. Pero a menudo el problema no es solo lo que se ve, sino lo que no se ve. El texto habla del tratamiento adyuvante. Sí. Suena a tratar una enfermedad invisible. Y es exactamente eso. Es tratar las micrometástasis. Células que se escaparon.
Células cancerosas que pudieron haber escapado del tumor principal antes de la cirugía, pero que son demasiado pequeñas para ser detectadas. El tratamiento adyuvante es una póliza de seguro para reducir el riesgo de que esas células invisibles crezcan en el futuro. ¿Y cómo se decide quién necesita esa póliza de seguro? Porque supongo que tiene efectos secundarios. Claro que los tiene. Y ahí es donde entra en juego la diferencia entre factores pronósticos y predictivos. Es crucial entender esto. A ver, Un factor pronóstico es como ver nubes negras en el cielo. Te dice la probabilidad de que llueva, o sea, de que el cáncer regrese. El tamaño del tumor, por ejemplo, es un factor pronóstico clásico. ok, eso es el riesgo. ¿Y lo predictivo? Un factor predictivo es como tener una app del clima que te dice, si llueve, este paraguas de titanio específico funcionará al 100%. Ah, ya veo, no te dice si lloverá, pero te dice qué hacer si ocurre. La presencia del receptor de estrógeno es un factor predictivo perfecto. Nos predice que la terapia hormonal, nuestro paraguas, va a funcionar. Y el ER2 predice que el paraguas anti-ER2 será eficaz. Exactamente, entiendo. Y el texto dice que ahora incluso tenemos herramientas más sofisticadas, como pruebas genéticas en el propio tumor. Sí, como el Oncotype DX, esas pruebas analizan un panel de genes en el tumor y le asignan una puntuación de recurrencia. Un pronóstico mucho más preciso. Mucho más. Y para muchos tumores ER+, esto ha sido un cambio radical, porque nos permite identificar a un gran grupo de mujeres que tienen un pronóstico tan bueno que el beneficio de la quimioterapia es mínimo. Y se les puede evitar toda su toxicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, la enfermedad regresa o se diagnostica ya con metástasis? La conversación cambia por completo, ¿no? Cambia radicalmente. Como dice la fuente, el objetivo pasa de la curación a la paliación. Y esa palabra paliación a veces se malinterpreta. Mucho. No significa no hay nada que hacer. Significa que el objetivo es mantener a la paciente lo mejor que se pueda durante el tiempo que se pueda. Controlar la enfermedad y preservar la calidad de vida. Ese es el foco. El texto hace hincapié en algo que parece muy importante en ese escenario: biopsiar la metástasis. ¿Por qué si ya se sabía cómo era el cáncer original? Porque los tumores son entidades vivas que evolucionan. Una metástasis puede tener una huella digital diferente a la del tumor primario. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Un tumor que era ER positivo puede volverse negativo, o viceversa. Y saber eso cambia por completo la estrategia de tratamiento. Es como una partida de ajedrez. Es una partida de ajedrez. Se vuelve secuencial. Se usan las terapias menos tóxicas y más dirigidas primero para alargar el control y retrasar la quimioterapia lo máximo posible. Si hacemos un resumen, el mensaje central parece ser que hemos pasado de ver el cáncer de mama como un enemigo único a entenderlo como un ejército de adversarios distintos. Sí. Y hemos desarrollado armas de precisión para cada uno. Es una historia de personalización. Absolutamente. Y eso me lleva a una reflexión final que la propia fuente deja en el aire. ¿Cuál? El texto menciona que las guías clínicas actuales no recomiendan hacer seguimientos intensivos con escáneres o análisis en las sobrevivientes que ya terminaron su tratamiento y no tienen síntomas. Eso suena un poco contraintuitivo. ¿Por qué no buscar activamente si algo está volviendo? Porque los estudios que se hicieron hace años, en la era de la quimioterapia como principal herramienta, demostraron que encontrar una metástasis unos meses antes no cambiaba el resultado final, no mejoraba la supervivencia. Claro. Así que se decidió que no valía la pena someter a las pacientes a la ansiedad y los falsos positivos. Pero el arsenal de tratamientos ha cambiado por completo desde entonces. Ahí está la pregunta provocadora para el futuro. Hoy estamos en una era donde tenemos herramientas de detección ultrasensibles como las biopsias líquidas. Que detectan ADN del tumor en la sangre. Cantidades minúsculas mucho antes de que una metástasis sea visible en un escáner. Y, como hemos visto, tenemos terapias dirigidas mucho más eficaces y menos tóxicas. Entonces, La gran pregunta es, ¿deberíamos reconsiderar esa estrategia? Con estas nuevas herramientas, ¿podría la detección ultraprecoz de una recurrencia, antes de que dé la cara, cambiar realmente el desenlace? La respuesta aún no la tenemos. no la tenemos, pero la investigación está en marcha. Y podría, una vez más, cambiar todas las reglas del juego.